Estudios sociales del arte, una propuesta para su abordaje. En el siguiente artículo se reflexiona en torno a la dimensión metodológica de los estudios sociales del arte, teniendo en cuenta el proceso de disolución de las fronteras que delimitaban la especificidad artística y la existencia de fricciones entre las concepciones de la autonomía y la heteronomía del arte. Se considera pertinente la propuesta de Giunta de conectar lo artístico con procesos culturales más amplios. Se sostiene la necesidad de elaborar una metodología proveniente del impulso de la pregunta, donde se tengan como puntos de partida los contextos locales y específicos. La propuesta retoma la epistemología crítica de Semmelmann y la ecología de saberes propuesta por de Sosa Santos, destacando que lo transdisciplinario potencia el análisis de los fenómenos artísticos y evita la totalización del conocimiento a través de la hibridación y la apertura a nuevas formas de acercamiento al campo investigativo. Este artículo se presenta en dos partes. En la primera parte del artículo se reflexiona en torno a las discusiones anteriormente planteadas y en la segunda, dichas cuestiones se retomarán a través de la presentación de la metodología que asumieron dos investigaciones concretas donde se analizaron prácticas artísticas desde las ciencias sociales. Dicho esto, podemos comenzar a hablar sobre la metodología y estudios sociales del arte. La investigación en artes se ha corrido de los análisis tradicionales de la historia del arte, eminentemente consagrados a una historia de los objetos y los artistas, lo que llevó a que se dieran terreno a un proceso en el cual la convergencia de distintas ramas de las ciencias sociales apunta a la visualidad como eje articulador, tanto de las múltiples dimensiones de las imágenes como de los procesos sociales, en las que ellas se emplazan. Este giro icónico implicó, como primera consecuencia, la apertura del campo de objetos a prácticas susceptibles de ser aprehendidos, en donde lo visual deja de circunscribirse a una dimensión establecida de antemano o a una disposición material de determinados objetos o prácticas que haga de esa característica un lugar prefijado por oposición a otra, no visuales. En este sentido, es posible partir de la necesidad de abordar lo visual como un ámbito construido por modos de ver, donde las imágenes actúan dialécticamente con los sujetos que las miran, lo que implica la construcción social de lo visual, es decir, un ejercicio de pensar su lugar en diversos marcos contextuales. Para esto, se considera necesario destacar dos cuestiones. En primer lugar, la difuminación de las fronteras del arte y su diálogo con otros saberes. Y, en segundo lugar, la importancia de construir un análisis social y políticamente situado de las prácticas artísticas. Hay que señalar que la importancia del análisis situado de estos fenómenos, donde el estudio de lo local es entendido no solo como simple contexto, sino como aspecto interviniente en la conformación de un proceso artístico-cultural. El cruce entre saberes vinculados al arte y las ciencias sociales implica una concepción que se sitúe distante del discurso de lo medible y de lo calculable para las ciencias sociales que buscan mantener el control del sentido, apoyado en reglas de demostración objetiva y en el realismo técnico. La propuesta de este artículo resulta productiva, ya que evita caer en dos posiciones metodológicas e incluso ontológicas, que han abordado de forma cuestionable los objetos artísticos. Primeramente, la que Solberg llama humanista o internalista, dedica centralmente el análisis de la obra de arte, que estudia sus aspectos formales y considera la obra como una expresión única de su creador. Esto genera ciertos problemas. Por ejemplo, a la hora de analizar las obras como temas semejantes, las obras que se pueden reproducir y las que están ligadas al mercado. La segunda posición es la sociologista o externalista, que implica un análisis de los factores extraestéticos, es decir, todo el contexto que rodea la obra. Aquí aparecen inconvenientes, como reducir las obras artísticas a meros resultados de interacciones y procesos sociales,
dejando abierto el debate de análisis de las obras como entidades específicas. También se articula una doble dimensión histórico-política, que incorpora la idea de lo potencial como parte del análisis, el cual se refiere a la posibilidad de captar la realidad en transformación. Esto nos permite pensar la temporalidad de los fenómenos sociales, no solo considerando su pasado y la vivencia del presente, sino también incluyendo una proyección hacia el futuro. Es así como a partir de una idea de campo cultural expandido se nos permite ampliar la mirada y el análisis, desde un abordaje transdisciplinario y flexible donde se visualicen campos de acción creados por los sujetos y donde la dimensión política tomará cuerpo de los microdinamismos sociales generados por ellos. Análisis de casos. Edgardo Antonio Vigo y Grupo de Teatro Comunitario. Ahora bien, teniendo firme conocimiento de los propósitos que nos plantea al realizar un abordaje transdisciplinario, podemos analizar cómo en la práctica se ha llevado a cabo. La anteriormente mencionada investigación trató sobre la figura de Vigo, quien ocupó una composición emergente en el desarrollo del arte en la ciudad de La Plata, y desplegó producciones que emprendieron una poética rupturista con lo establecido por algunos de los cánones tradicionales del arte y sus instituciones, y además elaboró propuestas estéticas e innovadoras que abarcaban las artes visuales en sus diversas formas. Se analizaron allí los modos por los que Vigo, al mismo tiempo que apuntaba a cuestionar las estructuras y manifestaciones de las bellas artes, lo hacía con las formas dominantes de la cultura a través de obras y textos que tendían a desestabilizar los roles de autor, espectador y obra, así como involucrarse de distintos modos en los acontecimientos políticos de la época. Se estudiaron además la producción de acciones artísticas en el espacio público, que Vigo llamó señalamiento, la utilización y apropiación del discurso y aspectos materiales de lo judicial administrativo y la edición de la revista ensamblada Hexágono 71. Se desarrolló un análisis de las obras de artista, más que remitiéndolas a una corriente artística particular, haciendo foco en su relación con la situación social y política en Argentina, especialmente en sus vinculaciones con el particular proceso de subjetivización política de la época, y teniendo en cuenta la idea de escenario de acción de los sujetos. Por otra parte, se realizó un estudio empírico de la poética de Vigo en el periodo mencionado, es decir, un análisis de las obras en tanto objetos y o acontecimientos en sus dimensiones técnicas, procedimentales, compositivas, formales, discursivas, etc. Este estudio ha sido puesto en consonancia con una composición teórica que permite encontrar los puntos claves que ponen en evidencia los modos en los que se dan las relaciones entre el arte de Vigo, la política, lo político y algunos aspectos del orden social en general. Para ello, una decisión metodológica clave fue adoptar el concepto ordenador de poética que abarca tanto las obras producidas como los posicionamientos de los artistas en relación con un programa. Se analizó la obra artística y ensayística de Vigo, las ideas del artista vertidas en textos y entrevistas. No se utilizaron a modo de claves interpretativas de la propia obra, sino como objetos de investigación retórica, ideológica y sociológica. Junto a este se interrogó críticamente algunas afirmaciones que el propio Vigo hizo de su obra y del arte en general, contrastándolas y poniéndolas en tensión con su propia producción artística. Se emplearon dos técnicas para la recolección de datos, orientadas por la dimensión de nuestro objeto y el desarrollo teórico realizado. En primer lugar, la recolección de fuentes documentales, escritas y fotográficas y obras de arte ha sido la base del trabajo empírico, ya que permitió acceder a las producciones realizadas por Vigo en el periodo estudiado, tanto de sus obras visuales como escritas, obras presentadas dentro y fuera de los museos, manifiestos, declaraciones, publicaciones, ensayos y notas memográficas. Para la producción artística se utilizó la técnica de recolección de información documental. El término documento se refiere a una amplia gama de registros escritos y simbólicos, incluyendo relatos históricos o periodísticos, obras de arte, fotografías, memoranda, registros de acreditación,
transcripciones de televisión, periódicos, objetos, agendas y notas de reuniones, audio o videocintas. En segundo lugar, se trabajó con fuentes orales, la realización de entrevistas en profundidad a integrantes de los grupos en los que Vigo participó o a testigos vinculados con sus producciones, permitieron dar cuenta de las experiencias vividas e interpretadas por actores claves del periódico, artistas, así como reconstruir parcialmente prácticas de arte de carácter efímero. Se realizaron entrevistas, comunicación personal, y se utilizaron otras producidas por diversos investigadores, de tal modo que la perspectiva metodológica de esta investigación permitió abarcar de forma compleja diversos elementos vinculados con el tema de estudio. Desde la mirada internalista mencionada antes, solo se hubiera analizado la obra del artista sin tener en cuenta todo el contexto social, político e ideológico que atravesaba el periodo y la propia obra del artista, así como las decisiones que éste fue tomando en relación con dicho contexto. Una posición sociologista hubiera evitado el estudio de las obras en sí mismas, en su singularidad, materialidad y características específicas que permitieron ver el espesor de los fenómenos artísticos estudiados, la preferencia del artista de ciertos movimientos de la vanguardia y las renovaciones del lenguaje tanto visual como escrito que se propuso. La perspectiva transdisciplinaria resultó la más pertinente para conocer y comprender el objeto de estudio. Como segundo ejemplo de esta investigación, tenemos las tramas disciplinarias heterogéneas para un análisis complejo del teatro comunitario de Rivadavia. La investigación realizó un análisis histórico-político de las prácticas del Grupo de Teatro Comunitario de Rivadavia durante los años 2010 y 2014. Allí se estudiaron los modos en los que este grupo interviene en el territorio y los niveles de transformación, reproducción, generados en las dinámicas sociales de las comunidades en las cuales se desarrolla. Se abordó el estudio de los procesos subjetivos que atravesaban a los miembros del grupo, generando interrogantes en torno al modo de sentir, significar y enunciar de los participantes en su articulación individual colectiva. A partir de la hipótesis de que la conformación del grupo teatral creó prácticas estéticas novedosas que motivaron a la constitución de nuevos sectores, proyectos políticos, culturales y sociales concretos, la investigación buscó explorar los grises de estos procesos de transformación, los movimientos inscritos en el orden de lo social y el involucramiento de diversos actores e intereses en pugna que se entrecruzaban dinámicamente en el espacio público. También fueron objeto de estudio las luchas por el poder que se desarrollaban en el ámbito político-institucional y en espacios de construcción colectiva. Se propuso construir un análisis en torno al proyecto que sustenta los procesos generados por el grupo y las diversas dimensiones que lo configuran. Se retomó la idea de epistemología crítica para dar cuenta de la importancia de buscar un modo de abordaje complejo que, partiendo del fenómeno mismo, permite elaborar un andamiaje abstracto pertinente a ese objeto particular, para luego volver al fenómeno con estos lentes teóricos específicos. El análisis histórico-político buscó integrar la dimensión del pasado del grupo con el registro de la práctica de los sujetos en campo y la idea de lo potencial. Debido a algunos desafíos de la investigación, surgió así la pregunta: ¿cómo llevar adelante un análisis histórico-político que incluyera y articule en su formulación la elaboración de un producto artístico teatral? De manera que se elaboró una estrategia metodológica transdisciplinaria, a partir de lo cual las herramientas de registro y análisis de la sociología se vieron complementadas con herramientas de la semiótica teatral, la historia y la filosofía de la historia. La idea de teatralidad social permitió, por un lado, explorar los procesos de construcción y negociación de símbolos que se dan en eventos públicos no estrictamente teatrales, como conmemoraciones y rituales, y que están a su vez presentes en el texto dramático de la obra. El estudio de estos sistemas de signos hunde sus raíces en el campo de la semiótica teatral. Sin embargo,
el uso de las herramientas que esta disciplina provee fue articulado con una mirada historizada que concibe el texto espectacular y sus elementos como productos sociales y construidos en interacción-tensión. Se utilizaron en la investigación herramientas de orden cualitativo y se apeló a fuentes secundarias que aportaron información estadística relevante, que brindaron información contextual y o complementaria. Para ello se trabajó con entrevistas semiestructurados a los vecinos actores, a vecinos no participantes del grupo y a personas relevantes del ámbito político local. A esto se sumó el registro de los espacios extraexperimentales. Se realizó observación estructurada de los ensayos y puesta en escena de las obras. La historia se entreteje desde abajo y se cambia desde la comunidad, donde fueron fundamentales las notas de campo, porque permiten captar aspectos no verbales, emocionales y contextuales de la interacción. De esta manera podemos ver que desde el territorio de la transdisciplina se potenció los elementos que cada una de estas miradas aporta en un estudio más complejo del objeto. La metodología de la transdisciplina ha permitido dar cuenta de un proceso que contempla los aspectos centrales del contexto social en donde la experiencia del teatro comunitario se desarrolló, considerando particulares del ámbito rural, cotidianas de los sujetos, condiciones materiales, así como también aspectos simbólicos que el arte visibiliza de manera particular.